Bien, a ver chicos, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con cívica. Muy bien, claro que sí. Bien, hoy día tenemos este temita del Estado peruano. Así es, claro. El Estado peruano, perfecto. Ahí está. ¿Se está viendo la diapositiva, chicos? ¿Se está viendo la diapositiva? Muy bien, entonces empezamos. Muy bien. Bueno, ya entramos a lo que son los poderes del Estado, ¿no? Primero definiendo hoy día lo que es el Estado peruano y de ahí entrando, ¿no? Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, entrando ya a la estructura del Estado peruano. Muy bien, entonces empezamos aquí. Muy bien. Primero tendríamos que definir a qué le vamos a llamar, qué es lo que identificamos como Estado peruano. Muy bien. Dice, ¿no? El Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Punto. Los elementos que constituyen el Estado son población, territorio y poder. Cuando dice con poder soberano, significa que solamente el Estado tiene autoridad, ¿no?, sobre un determinado territorio o conjunto de personas. Eso significa soberano. Nadie más tiene por qué intervenir. El único, digamos, gobernante, la única autoridad es el Estado. Muy bien. Población, territorio y poder. Población. Recuerda que la población, ¿no?, y ahí por ejemplo podemos ya hacer una distinción, porque recuerda las clases, las sesiones anteriores, cuando hablamos de la idea de nación, ¿verdad? La nación es el conjunto de personas, ¿no? El conjunto de personas que se identificaban, ¿no?, por costumbres, tradiciones, una historia en común, ¿verdad? Un pasado histórico, un anhelo de estar juntos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, con población. Estado no es igual a nación. Como estamos definiendo, Estado es una organización política, ¿no? El Estado es la población organizada política y jurídicamente, ¿no? Y la población es la nación, es aparte. Muy bien, entonces es la sociedad jurídica y políticamente organizada, bajo ciertos principios y leyes. Claro, el Estado peruano está organizado en base a leyes, siendo la ley más importante. ¿Cuál es la ley más importante en el Estado peruano? A ver, chicos. ¿Cuál es la ley más importante en el Estado peruano? ¿Ah? ¿Cuál es la ley de leyes? ¿Cuál es el marco legal del Estado peruano? A ver, chicos. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Claro, muy bien. La Constitución. Excelente. La Constitución. Muy bien. Entonces, ese es el marco legal, pues. La Constitución, ¿no? Y luego de la Constitución ya vienen las demás leyes en un rango jurídico, que es la famosa pirámide de Kelsen. Bueno, vemos acá el Estado peruano. Muy bien. Es la institucionalización jurídica y política de la sociedad, por supuesto. Artículo, dice artículo 43, ¿no? La República, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Lógico. O sea, no le debe cuentas a nadie. El Estado es uno e indivisible. Ojo, el Estado es uno e indivisible. Claro, porque hay, por ejemplo, países donde son varios estados, ¿no? O digamos que su organización gira en torno a varios estados, sometidos a uno mayor. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Por algo el nombre, Estados Unidos, porque es una república federal. Pero en este caso el Perú es un solo estado. Muy bien, es un solo estado. Uno e indivisible.
Punto. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. ¿No? Representativo significa elecciones. Lógico. Elegimos alcaldes, regidores, jueces de paz, presidente, parlamentarios, y todos ellos representan a la gente que los ha elegido, representan al sector de la nación que ha votado por ellos. Entonces, por eso, una democracia representativa, unitaria, ¿no? Lógico. El, el, el Perú, el Estado o el gobierno peruano no puede ser dividido. Y descentralizado, ¿no? Esa es un poco la orientación del Estado peruano, ¿no? Descentralizado, por ejemplo, en regiones políticas, claro que sí, y se organiza según el principio de la separación de poderes. ¿Qué significa la separación de poderes? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no? Esa es la famosa clásica división de poderes, ¿no? Entonces, ahí está, el artículo 43 define entonces qué debemos entender por República Peruana, cuál es la consistencia del Estado peruano. Muy bien. Aquí están, ¿ves? Los tres poderes del Estado. Poder legislativo. El poder legislativo es el más importante, o en teoría es el más importante, porque el poder legislativo de una u otra manera representa a la sociedad en conjunto. Claro, los congresistas han sido elegidos por personas de diferentes lugares del Perú, representan a diferentes sectores del Perú, entonces se supone que el Congreso es el más representativo. Y sí, es representativo, ¿no? Es un desastre, ¿no? Porque todo el Perú, pues, lastimosamente es así. Claro que es representativo. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Muy bien, perfecto. Ahí está, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces, ahí están los tres estados, ¿ah? Perdón, los tres poderes del Estado. ¿Quién preside el Poder Ejecutivo? El excelentísimo profesor Pedro Castillo. ¿Quién preside el Poder Judicial? La señora Elba Barrios. ¿Quién preside el excelentísimo Congreso? El señor José Williams, ¿no? José Williams. Entonces así es. Vamos a ver entonces. Dice, a ver, características del Estado peruano. Democrático, ya. Democrático, autoridad del pueblo delegada a los gobernantes para que conduzcan los destinos de la nación. Autoridad del pueblo delegada a los gobernantes. ¿Cómo el pueblo delega el poder a los gobernantes? A ver, muchachos. ¿Cómo el pueblo delega el poder a los gobernantes? ¿Te acuerdas? ¿Cómo el pueblo delega el poder a los gobernantes? Ah, ¿mediante qué mecanismos el pueblo delega el poder a los gobernantes? A través de las... Claro, muy bien, ahí está Arleín, dice el voto, pues, profe. Si todos esos fulanos los elegimos, exactamente, a través del voto, a través de las elecciones. A través de las elecciones, exactamente. Por eso democrático y representativo. Todo, digamos, las principales autoridades son elegidas por el pueblo. El pueblo las elige. Otra cosa es que el pueblo se equivoque, no sé, vote con odio, vote con irresponsabilidad. Es otra cosa. Pero el pueblo los elige. Y si hay autoridades desastrosas, es porque el pueblo que los elige también es desastroso. Esa es la realidad. Y tienen que asumir su responsabilidad. La democracia es así. Entonces ahí está, democrático, repito, autoridad del pueblo, delegada a los gobernantes mediante comicios para que conduzcan los destinos de la nación. ¿Ya? Todos podemos votar, todos los que somos ciudadanos en ejercicio. Recuerda, ciudadanos en ejercicio, con DNI azul, mayores de 18 años. No los ciudadanos de goce. Recuerda que los ciudadanos de goce, aquellas personas que tienen problemas lúdicos, aquellas personas que no tienen un coeficiente intelectual mayor de 70 no pueden votar. Y otros más, ¿no? Esos son ciudadanos de goce. Pero todos los ciudadanos en ejercicio sí votamos y elegimos. Así es. Muy bien. Dice, republicano.
Pertenece al pueblo que por delegación otorga su poder a quienes lo habrán de gobernar. ¿Bien? Ya está, entonces seguimos. Republicano pertenece al pueblo que por delegación otorga su poder a quienes lo habrán de gobernar. Perfecto, ¿no? En una república los ciudadanos eligen a sus gobernantes. Indivisibilidad del poder estatal. El Estado es uno e indivisible. Como te digo, ¿no? Porque hay países que son varios estados. Ejemplo, Estados Unidos. Por definición, México también. Son los Estados Unidos mexicanos. Claro que sí. Entonces, son repúblicas federales. Pero nosotros no. Somos una república unitaria. No reconoce autoridad estatal que ejerza funciones iguales que compitan con el poder central. Solamente va a haber un solo Estado. Muy bien. Independiente y soberano. Expresa la independencia y autonomía del Estado peruano respecto a otros estados, ¿no? O sea que nadie más ejerce autoridad excepto el Estado peruano, ¿no? En el territorio nacional y sobre el pueblo peruano. Muy bien, claro que sí. Recuerda que, eh, digamos, ¿no? La Constitución es la máxima ley, pero recuerda que solo hay, digamos, solamente se acepta una autoridad igual a la Constitución en el caso de tratados internacionales sobre derechos humanos. Sí, y el que el Perú está inscrito. Entonces, el Perú está inscrito en tratados internacionales sobre derechos humanos por la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Solo los tratados de derechos humanos al cual el Perú está suscrito tienen el mismo rango de la Constitución. Muy bien. Entonces, por ahí nada más que el Estado peruano podría, ¿no? Digamos, conceder, ¿no? Cierto crédito, ¿no? A esos convenios internacionales. Seguimos a ver. Social. Según este principio, es el pueblo lo que interesa al Estado, por encima de los intereses individuales. Claro, el pueblo, la nación, pues, ¿no? La nación, el pueblo peruano, la nación. Dice, elementos del Estado peruano. A ver, la población o nación peruana es el conjunto de habitantes que reside dentro del territorio nacional. Muy bien, recuerda que el Perú es ¿no? Como vimos en la sesión anterior, ¿verdad? El Perú es pluricultural, claro que sí. Multilingüístico, ¿te acuerdas? Multilingüístico, así es. Entonces siempre eso indicando, ¿no? Perfecto, entonces la población o nación peruana. Así es. Recuerda que para ser nación, básicamente, ¿no? Que la gente se reconozca como parte de un desarrollo histórico en común, de un pasado histórico en común, tradiciones en común y un anhelo de seguir estando juntos. A eso se le puede agregar de repente también el mismo idioma, la misma religión, ¿no? Pero eso es un poco secundario, ¿no? Lo primero es que se reconozca como parte de un conjunto de personas y un pasado en común y un futuro en común, ¿no? Anhelos, claro que sí. Territorio dice, el territorio es el espacio geográfico delimitado por fronteras en el que se organiza y habita la población. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. O sea, todo el aspecto geográfico, ¿no? Todo el aspecto geográfico está, todo el aspecto geográfico está dentro de lo que es el territorio, ¿no? Aire, mar y tierra. Y subsuelo, por supuesto. ¿Ya? Recuerda que en el Perú, por ejemplo, todo lo que es el subsuelo le pertenece al Estado peruano. Claro. Por ejemplo,
tú tienes tu casa, ¿no? Ya bacán. Vives en tu casa con tus padres, tus abuelos. De repente la casa es de tu papá o la casa es de tu abuelo o abuela. Ya está. Pero imagínate que a 100 metros abajo de tu casa encuentren petróleo o encuentren oro, plata, encuentren gas. Ahí a 200 metros debajo de tu casa. ¿Eso será de tus padres? ¿Será de tu familia? ¿De quién será eso? ¿Quién es el dueño de los recursos naturales en el Perú? A ver. Del pueblo, dice Arley. No, es del pueblo. ¿De quién son los recursos naturales en el Perú? ¿Quién negocia los recursos naturales en el Perú? El Estado, exactamente. Y eso es una tradición que viene del virreinato. Claro, por eso el Estado es el que, ¿no? Da concesiones a las empresas mineras, negocia el petróleo, el gas, ¿no? Claro que sí. El litio, ¿no? Por ejemplo, que también ahora se está poniendo de moda. Claro, entonces, así es. Ese es el territorio. Toda esa área geográfica es el territorio. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí está. Dice el ordenamiento jurídico, ¿no? Estos son los elementos del Estado, ¿ah? Población o nación, territorio, el ordenamiento jurídico que son las leyes. Justamente acabamos de indicar que la Constitución es la máxima ley y que solamente el Estado reconoce a la par de la Constitución tratados internacionales relacionados a los derechos humanos, nada más. Muy bien, todo lo demás está por debajo de la Constitución. Conjunto de leyes que regula la organización y funcionamiento del Estado y de la sociedad. Ordenamiento jurídico. Recordemos que el Perú ha tenido hasta ahora, ¿no? 12 constituciones, puede tener más, ¿eh? Puede tener 15.000 constituciones, total. Nadie le hace caso. Pero bueno, entonces ahí está. La autoridad o forma de gobierno. La autoridad o forma de gobierno. Capacidad que tiene el Estado peruano para mandar y ser obedecido, para dirigir el destino de la nación. Claro que sí, ¿no? Esa es la autoridad con respecto, digamos, a la población, ¿no? El Estado debe ser obedecido, debe ser acatado. Las leyes, las disposiciones que dé el Estado, la población tiene que aceptar. Muy bien, en ese sentido, ¿no? La autoridad o forma de gobierno. Y la soberanía, el poder de la nación sobre el territorio. Como te digo, nadie más ejerce autoridad, solo el Estado. Solo el Estado. Eso es soberanía. Muy bien, ningún otro Estado tiene intervención acá, como nosotros tampoco intervenimos en ningún otro Estado. Entonces eso se llama soberanía. Acá en las imágenes, ¿no? Está la población, que ya hemos quedado que es pluricultural, el Perú. Y recuerda que, ¿cómo se llamaba, te acuerdas? Cuando el Estado entabla, ¿no? ¿Cómo diríamos, no? Una relación con estos pueblos originarios, cuando incluso entre los mismos pueblos originarios puede haber una relación, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso, te acuerdas? ¿Cuál era la palabra clave? Ahí. Yo les dije, ¿no? El Estado peruano, por ejemplo, a través de la televisión nacional, puede incluso poner noticieros en idioma nativo, en quechua, en achánica. Toda esa relación del Estado con los pueblos originarios, con los pueblos nativos, con las etnias. ¿Cómo se llamaba eso, te acuerdas? ¿Cómo se llamaba esa relación? Ojo, importantísimo eso, ¿ah? ¿Cómo se llamaba? Interculturalidad. Acuérdese la palabra clave. Interculturalidad. Todos los proyectos del Estado con los pueblos originarios, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos las lenguas originarias en quechua, aymara, el jacaru, ¿no? Ahí está. Y que en la selva había pues muchos más idiomas, ¿no? 44 idiomas ahí en la selva. Y que esa relación del Estado con esos pueblos originarios es interculturalidad. Muy bien, acuérdate la palabra. El territorio, la geografía, la autoridad, el poder ejecutivo, el poder judicial. Forma de gobierno. Unitario, por cuanto la autoridad emana de un gobierno central, un solo gobierno. Ahí tenemos el poder ejecutivo. Por acá adentro debe estar el profesor Castillo. Ahí está, haciendo de las suyas, cuando no. Unitario, por cuanto la autoridad emana de un gobierno central.
Representativo, los gobernantes son designados por voluntad popular para representarlos en el ejercicio del gobierno, las elecciones, pues, ¿no? Los comicios generales. Así es. Presidente cada 5 años y alcaldes y gobernadores regionales cada 4 años. Descentralizado, debido a la existencia de gobiernos locales y regionales con atribuciones y facultades administrativas en el área de su competencia. Muy bien. Unitario, representativo, descentralizado. Principio de la separación de poderes. Para cumplir sus funciones de gobierno, el Estado establece organismos o instituciones de carácter autónomo, que son llamados poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, así es. Muy bien. ¿Quién planteó la separación de poderes? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el intelectual que en la Ilustración planteó este principio tan importante para la democracia? ¿Quién planteó la separación de poderes? ¿Te acuerdas? El famoso Charles de Secondat, conocido como el Barón de Montesquieu. El Barón de Montesquieu, ¿no? En su célebre obra El espíritu de las leyes, ¿no? Ahí él habla y propone la separación de poderes, ¿no? Unitario, representativo, descentralizado, principio de la separación de poderes. Vamos a ver por acá. Y en cuanto justamente a lo que viene a ser ya digamos, cómo los ciudadanos forman parte del Estado. Primero tenemos la nacionalidad, siempre es importante, porque la nacionalidad es el vínculo entre la población y el Estado, ¿no? Entonces la nacionalidad, ese es el vínculo entre la población y el Estado. La nacionalidad, recordemos, por nacimiento, muy bien, claro que sí, ha nacido dentro del territorio nacional, tiene la nacionalidad peruana. Acá también nos pone que en algunos casos, ¿no?, cuando se encuentran niños abandonados, si son menores de los 8 años, o se cree, ¿no?, que son menores de los 8 años, se le concede la nacionalidad de forma inmediata. De forma inmediata. Son niños pequeños, ¿no? Así es, ¿no? Se encuentra abandonado, se presupone que ha nacido en el Perú y de inmediato recibe la nacionalidad. Por opción, recuerda que matrimonios o padres, así es, matrimonios o padres, perfecto, la nacionalidad, lógico. Por ejemplo, el caso de este jugador de la selección, ¿no? ¿Cómo se llama? Gianluca Lapadula, ¿no? Por ejemplo, él nació en Italia, ¿no? Pero como su mamá es peruana, entonces él optó por la nacionalidad peruana. Así es. Él no nació en territorio patrio, no es peruano por nacimiento, pero como su mamá es peruana, opta por la nacionalidad peruana. Así es. Por matrimonio, si te casas de repente con un extranjero, así es. Y por naturalización, en el caso de extranjeros que estén más de 2 años, y por honor también, ¿eh? Por honor también hay. De repente algún extranjero que haya hecho algo destacado, ¿no? Imagínate, ¿no? Ahora que tenemos bastante la migración venezolana, un venezolano que, no sé, haga algo extraordinario, pues no sé, qué sé yo. Un venezolano que salve gentes, pues, ¿no? En un incendio, por darte un ejemplo, ¿no? Se le puede dar también la nacionalidad, la naturalización, ¿no? Por ese acto destacado. Esta es la nacionalidad. Aspectos, muy bien. Claro, el poder emana del pueblo, esta es la idea de nación, lógico. Nadie puede adjudicarse el poder. Muy bien, entonces, por ejemplo, tenemos los delitos de sedición, alzamiento en armas para impedir que la autoridad ejerza sus funciones, rebelión, levantamiento armado para derribar un gobierno democráticamente elegido. Hay que ver acá la diferencia. Por ejemplo, ¿no? De repente un grupo que convoque una marcha, por decirte, ¿no?, en un lugar de provincia, o acá en Lima, ¿no?, y que desobedezca, ¿no?, o impida, por ejemplo, ¿no?, que las Fuerzas Armadas pongan orden, o que la policía, ¿no?, arreste a determinados delincuentes.
Entonces, si hay un grupo que evita que, digamos, frustre, ¿no? el accionar de determinadas autoridades, esa es sedición, es de sedición. ¿No? Vendría a ser un grupo o una persona que reconoce la autoridad, pero no quiere obedecerla, ¿no? O la desautorice, la reconoce la autoridad, pero no le hace caso. Ese es un delito de sedición. Ese es un delito de sedición. Muy bien, pero eso obviamente tiene que ser un movimiento violento, ¿no? Claro que sí. Imagínate, Dios no quiera, ¿no? Un grupo de personas toma una carretera, y viene la policía y se enfrenta a la policía y mata a los policías, ¿no? Entonces ese sería un acto sedicioso, porque ellos están reconociendo la autoridad pero la desobedecen, ¿no? Ese es un acto sedicioso, por supuesto, ¿no? Y algunas veces ha pasado en el Perú. Esa es sedición. Pero el delito de rebelión es distinto, porque en el delito de rebelión es una persona o un grupo de personas que quiere sacar la autoridad, que quiere derribar la autoridad democráticamente elegida, ¿no? Entonces el delito de rebelión. ¿Cuál sería un delito de rebelión? Por ejemplo, un golpe de Estado, ¿no? Claro, un golpe de Estado o un movimiento que quiera sacar a alguna autoridad, ¿no? Sacarla, pide la destitución o que tal autoridad se retire, ¿no? Esa sería una rebelión. Esa sería una rebelión. Claro que sí. Muy bien, dice por acá, nota, frente a un gobierno usurpador, el pueblo tiene derecho a la insurgencia hasta que dicho régimen termine. Son nulas las decisiones de un gobierno de facto. Claro, ponte por ejemplo que un grupo secuestra al presidente, ¿no? Ponte, ¿no? Secuestra al profesor Castillo, ¿no? Obviamente la población se va a preocupar, ¿no? Bueno, en el caso del profesor Castillo no sé si la población se va a preocupar por la vida del profesor Castillo o porque no se lo lleven, ¿no? No sé. Pero bueno, ya, pongamos, ¿no? Entonces, secuestran al profesor Castillo y el líder de esa rebelión se proclama gobernante del Perú. Entonces, la población no tiene por qué obedecerlo, porque sería una autoridad espuria, sería un golpe de Estado, una rebelión, y a eso es lo que indica, ¿no? Que la población no tiene por qué obedecer a un gobierno usurpador, a un gobierno producto de una rebelión, por ejemplo, ¿no? No tiene por qué obedecerlo, ¿no? Un gobierno producto de un golpe de Estado no tiene por qué obedecer. Entonces, el pueblo tiene derecho a la insurgencia hasta que dicho régimen termine. Y son nulas todas las decisiones de ese gobierno de facto, ¿no? De ese gobierno usurpador. Muy bien, entonces. Ajá, mira quién nos han puesto acá. ¿Quién es? A ver. Antauro Humala, ¿no? Ahí está. Eduardo dice, profe, hacemos fiesta. Qué malo. ¿Por qué eres malo? Porque la gente es así, ¿no? Porque la gente es malvada, ¿no? Mira, yo ya por eso dudé en poner el ejemplo. ¿Eh? Por eso dudé. De ahí cuando di el ejemplo ya me arrepentí, pero era muy tarde, ¿no? Porque, claro, pues, ¿no? El asunto era que cause indignación, ¿no? No que cause digamos, aplausos, ¿no? Cuando yo dije que un grupo rebelde secuestra al profesor Castillo, ¿no? Y entonces la gente se va a preocupar, pero ahí me di cuenta, ¿no? Pero ¿de qué se va a preocupar? Al contrario, la gente se va a preocupar si es que se libere ese señor, ¿no? Que se lo lleven, va a decir la gente, ¿no? O llévenselo, compadre, gracias más bien, ¿no? Me arrepentí, ¿no? El ejemplo, el ejemplo, es que cuando antes hacía el ejemplo con otros presidentes, como que sí causaban algo de indignación, pero en este caso, no, el ejemplo no calza con el profesor Castillo, ¿no? Bueno, vemos acá a Antauro Humala. Antauro Humala, él se revela en el año 2005, iniciando el año 2005, y lo de él fue una rebelión, porque él toma la comisaría de Andahuaylas con sus fuerzas paramilitares, ¿no? Que son los llamados reservistas, ¿no? O etnocaceristas, ¿no? Y él pide públicamente que el presidente Toledo en ese momento renuncie, ¿no? A la presidencia. Él pidió públicamente que renuncie, y obviamente es un delito de rebelión. ¿Quién era él para pedirle a Toledo que renuncie?
Y no es que Toledo sea la gran cosa, pero es que Toledo había ganado una elección. Y Toledo ganó una elección y no ganó por 40.000 votos como, o con algunas de repente denuncias de fraude, como fue el caso del profesor Castillo. No, Toledo ganó, pero recontra bien ganó Toledo. Entonces, ¿por qué, si es un gobierno democrático, tendría que ser cuestionado? Claro que Toledo era un borracho, Toledo era terrible. Toledo era terrible, terrible, terrible. Toledo se portaba, no se le conoció robos, ¿ah? Durante su gobierno a Toledo, se le conoció después. El problema de Toledo era que él se portaba mal. ¿A qué me refiero? Era un caso, ¿ah? Y era muy divertido su gobierno de Toledo, eso sí, porque siempre encontraba algo nuevo. Primero no quería reconocer a su hija Saray Toledo, y su hija era igualita a él. Lo peor es que uno veía a Saray y decía, oh, esta es tu hija, y Toledo no quería reconocer. Al final la reconoció, y entonces no quería reconocer a su hija. Se emborrachaba públicamente Toledo, se emborrachaba, le gustaba tomar whisky, se servía, se emborrachaba públicamente, o sea, no tenía control. Luego, por ejemplo, el avión parrandero, sí, el avión parrandero, ¿eh? O sea, en su avión presidencial ahí toneaban, tomaban, era la muerte. El avión parrandero, una vez, ya ese fue el colmo, ¿no? Eso fue en Sao Paulo. Toledo iba a abordar el avión y estaría apurado, pero no. Miccionó, o sea, orinó en las llantas del avión. Sí, presidente de la República del Perú. Orinó en las llantas del avión. Y toda su seguridad tapándolo para que no lo vean. ¿Qué se hizo? No, estaba borracho. Estaba borracho. Entonces ya. Pero a pesar de todo eso, era un gobierno democráticamente elegido. Y por eso lo de Antauro Humala era el delito de rebelión. Encima secuestro, porque él cuando toma la comisaría de Andahuaylas, él secuestra a los policías que estaban ahí. Y producto del enfrentamiento que él genera, porque nadie le pidió su rebelión, él se le ocurrió, murieron 6 personas, 4 policías y 2 de sus reservistas. Ahora que él dice que no, que se murieron solos, que la bala no sabe de dónde ve, sea lo que sea, pero ese levantamiento él lo provocó. Si él no hubiera dado ese levantamiento, esas personas estarían vivas. No, él se excusa que no, que la bala, que la balita, que no, la balita. Es como los terrucos, ¿no? Cuando ponen un coche bomba y mueren niños. Ah, no, yo no quise matar a los niños, porque si te coche bomba, el inicio todo, igualito Antauro Humala, ¿no? Entonces, por eso ha estado en la cárcel un montón de tiempo, acusado por el delito de rebelión y de secuestro agravado. Delito de rebelión y de secuestro agravado. Es un clásico ejemplo de rebelión, ¿no? El andahuaylazo. Además, Antauro está loco, siempre estuvo loco, creo que ahora sigue repitiendo tonterías, porque en su momento, Antauro Humala, él odiaba a Chile, supongo que hasta ahora también, odiaba a Chile, pero ya exageradamente, ¿no? Entonces, Antauro Humala decía que los peruanos debíamos ir y violar a las chilenas, así decía, él hablaba eso, que los peruanos tenemos que ir a violar chilenas y así la próxima generación serían peruanos. Así él hablaba. Y él hablaba de razas, ¿ah? Supongo, no sé si ahora seguirá, creo que sí, ¿no? Porque sigue igual de tronado. Y encima me fumó, ¿no? Hablaba de razas. Y ya no se habla de razas, ya. Ya no sé. Hemos visto, por ejemplo, en la clase anterior, que se habla de etnias, de pueblos originarios. Pero él sigue hablando de raza. Hablaba de raza blanca, raza negra, raza amarilla. Nosotros seríamos, según él, raza cobriza. En fin, ¿no? Y mira sus símbolos son terribles, ¿no? Ya, esta bandera es la huipala. Esta bandera se llama la huipala, ¿no? Bandera inventada en Bolivia, la huipala. ¿Y por qué te digo inventada? Porque, por ejemplo, los incas o los pueblos antiguos no tuvieron bandera, ¿no? La idea de la bandera viene de Francia, de la Revolución Francesa. ¿Por qué tendríamos que tener bandera? Que tenemos que copiar todo lo que hacen los europeos. Total, no que los indígenas primero. Los indígenas no tenían bandera. No tienen por qué tener bandera. Eso es un invento europeo. Pero, contradiciéndose a sí mismo,
él enarbola una bandera que nunca existió, la huipala. Este estandarte, este es un símbolo nazi, solo que en vez de la esvástica de Hitler me pone la chacana andina. O sea, ¿qué tiene que ver un estandarte nazi con la chacana? Solo en su cabeza, ¿no? Ahora, los nazis, y este también parece un águila imperial nazi, parece un estandarte nazi. Ahora, pero, ¿qué tiene? Mira, Hitler, ¿cómo lo trataría él? Si Hitler hablaba de la raza superior, Hitler lo trataría como un zapato. Entonces, yo no sé qué hace él reivindicando símbolos nazis mezclados con símbolos indígenas. O sea, realmente este señor tiene problemas en su cabeza. Muy bien, tiene problemas en su cabeza. Juicios también, ¿no? Abogado del Estado, el procurador público. Sí, entonces ahí está. Importantes en este aspecto. Claro que sí, ¿no? Y vemos entonces por acá los niveles de gobierno, bueno, los niveles del Estado, ¿no? Democracia, Estado de Derecho. Claro, el Estado de Derecho se llama Estado de Derecho cuando imperan las leyes. Cuando imperan las leyes. Cuando dejan de funcionar las leyes. Cuando ya las personas quieren imponer cosas que no están de acuerdo a la ley, y ahí se ha vulnerado el Estado de Derecho. Muy bien. Ahí se ha vulnerado el Estado de Derecho. Como por ejemplo cuando los ronderos secuestraron a ese periodista y decían que no era un secuestro. Cuando tú detienes a una persona sin su consentimiento, es un secuestro. Imagínate. Imagínate un salón, ¿no? Imagínate un salón que no se deje salir a los alumnos. Eso es un secuestro. Es un secuestro. Porque tú no puedes retener a una persona sin su consentimiento. Muy bien. A menos que, ¿no? A menos, pues, digamos, que como de repente en un colegio, ¿no? Hay normas de conducta, bueno, eso es otra cosa. Pero tú no puedes retener a una persona, y más con la violencia. Entonces, por ejemplo, los ronderos retuvieron con violencia a los periodistas, y ellos decían, no, no los estamos, no, un ratito los estamos acá teniendo, no, eso es secuestro. Y eso es secuestro. Entonces, cuando ya las personas van por encima de la ley, sin respeto a la ley, sea porque no obedecen a la ley o sea por ignorancia, igual es un acto ilegal. Igual es un acto ilegal. Muy bien, entonces eso ya rompe el Estado de Derecho. Dice por acá, atentados, infracción a la ley, problemas de convivencia, violencia, ¿no? Así es. Vamos a ver entonces. Al nivel nacional, el Poder Ejecutivo, presidente y presidente del Consejo de Ministros, el Poder Legislativo, Congreso de la República, están los poderes del Estado, y el Poder Judicial, Cortes y Juzgados. En el caso del Poder Ejecutivo, tenemos acá el gobierno regional, gobernador regional, consejo regional, ahí está. Y a nivel local, obviamente, los alcaldes y regidores. Perfecto. Organismos constitucionales autónomos, las famosas OCAS. Muy bien. No es que estén al mismo nivel de los poderes del Estado, pero sí tienen un rango especial, las OCAS, órganos constitucionales autónomos. Y tenemos acá las OCAS económicas, que es el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República. OCAS jurídicas, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Y OCAS electorales, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE y Registro Nacional de Identificación y Registro Civil, RENIEC. Así es. Bueno, vamos a llegar entonces hasta acá, chicos, ya no hay tiempo para más. Muy bien. Entonces, por favor, respondan los cuestionarios, ¿ya? Ya están subidos en la plataforma, tanto el cuestionario de Historia Universal como el cuestionario de Cívica, ¿ya? Respondan, por favor, porque siempre se necesita sacar notas de ustedes. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces,